Buenos días. Le damos la bienvenida al primer encuentro del ciclo de charlas de la Comisión de Geotecnología e Informática. En esta ocasión contaremos con dos presentaciones. La primera, demarcación de la plataforma. La primera, demarcación de la plataforma continental, consecuencias para la explotación offshore, que estará a cargo de Frida Armas-Firter, Marcelo Paterlini y Janina Berbeglia, integrantes de COPLA, Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental. La segunda presentación, titulada Recopilación, Manejo y Mejora de Datos Sísmicos y de Pozos en Argentina, será presentada por Karina Rodríguez y Luis Rebori de Searcher. Al finalizar cada una de las presentaciones, los expositores contarán con 10 minutos para responder las preguntas de la audiencia. Recibiremos sus preguntas por escrito en el panel de preguntas y respuestas que se encuentran dentro de la barra inferior de las opciones de Webex. Los invitamos a ir escribiendo sus preguntas en el panel durante las presentaciones. Las mismas serán leídas por los panelistas para que los expositores puedan responderlas oralmente para toda la audiencia. Les pedimos que durante toda la sesión tengan sus micrófonos y cámaras apagados. El primer grupo de disertantes pertenecen a COPLA, la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental. Perfecto. Los integrantes de esta comisión están conformados por la doctora Frida Armas-Firter, que es abogada por la Universidad Católica Argentina y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de Derecho Internacional Público desde 1987, tanto en grado como posgrado, en el país y en el extranjero. Desde 2014 es profesora regular titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires. Ha estado a cargo del equipo que efectuó la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, como coordinadora general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental COPLA en representación de Argentina, desde su creación en 1997 hasta la actualidad. Integra la lista de árbitros y la de conciliadores del Sistema de Solución de Controversias de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Marcelo Paterlini es ingeniero geodesta geofísico, ingeniero hidrógrafo y agrimensor, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Su especialidad es la geofísica marina. Realizó toda su carrera de investigación y desarrollo desde 1975 hasta marzo del 2019 en el Departamento Oceanografía del Servicio de Hidrografía Nacional del Ministerio de Defensa. Entre el 2002 al 2012 se desempeñó como coordinador de trabajos científicos técnicos de la Subcomisión Técnica de COPLA. A partir de junio de 2012 y hasta la fecha, es miembro de la Comisión de Límites de Plataformas Continental creada por CONVEMAR Naciones Unidas. El ingeniero Paterlini tiene también una extensa carrera académica como profesor en varias materias de especialidad desarrollada en la Facultad de Ingeniería de la UCA, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y en la actualidad en la Escuela de Ciencias del Mar, UNDEF. Por último, Janina Berbeglia es licenciada en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2008 trabaja como consultora geóloga en la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental COPLA, a cargo de los aspectos geológicos, geomorfológicos y geofísicos involucrados en la Plataforma Continental Argentina, en particular la evolución de los márgenes volcánicos pasivos y las diferentes características identificadas entre la corteza continental y la oceánica. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, ¿doy comienzo? Sí, puedes comenzar, Frida. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, especialmente a la Comisión de Geotecnología e Informática por organizar estas jornadas realmente tan interesantes y por invitarnos a participar. También muchas gracias a Néstor Volati por ser el contacto y siempre vamos a estar en cuenta COPLA. Realmente para nosotros es muy interesante hoy poder contarles un poco en lo que dice el tema de la conferencia, en las implicancias offshore del límite de la plataforma continental. Yo me voy a referir primero un poco a la parte jurídica, legal, que implica esto legalmente, y después Janina y Marcelo van a referirse a la parte de los datos, que seguramente es lo que ustedes tienen más preguntas. Voy a compartir en este momento mi pantalla. ¿Se ve? Se ve perfecto. Muy bien.
Entonces, por supuesto, como queremos ser breves, no tenemos mucho tiempo, yo voy a ir rápidamente, quedamos a su disposición después, acá en las preguntas, o cuando ustedes quieran o necesiten. COPLA está siempre dispuesta a hacer todo lo posible porque se difunda tanto el trabajo hecho como el límite, como las implicancias, ¿no? Como nosotros decimos, la implementación del límite en todas las áreas. Entonces, primero, perdonen porque seguramente ustedes esto ya lo saben, pero para empezar, ¿qué es esto del límite exterior de la plataforma continental que estamos hablando tanto, que estos días está saliendo tanto en los diarios, que si cambió el mapa, que si no cambió el mapa, que si es más grande la Argentina o no? Desde 1982, que se adoptó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, existe un acuerdo que entró en vigor en el 94, en realidad, y para la Argentina en el 95, en que todos los estados ribereños, o sea, todos los estados que tienen costas y que tienen un margen continental, es decir, una prolongación natural de su territorio más allá de las 200 millas, pueden establecer el límite de su plataforma continental demostrando hasta dónde llega esa prolongación natural de su territorio bajo el mar. Entonces, este es un tema complejo que yo lo voy a decir muy sencillamente, con lo cual hay varias cosas que van a quedar un poco imprecisas, pero es simplemente para que partamos todos de la misma base, ¿no? Entonces, esto no es algo que hizo la Argentina, sino, como probablemente ustedes sepan, todos los estados que tienen costas, costeros ribereños, según la Convención, están en esta tarea de estudiar sus márgenes continentales, su prolongación natural del territorio más allá de las 200 millas, y ver dónde establecer el límite de su plataforma continental. Este es un límite dentro de los espacios marítimos que no coincide con una distancia fija como el mar territorial, como la zona contigua, ¿no?, que vemos acá, que es hasta las 12 millas, hasta no más de las 24, o la zona económica exclusiva hasta no más allá de las 200. La plataforma responde en realidad a una realidad natural. El Estado tiene que demostrar, no presenta un mapa con un montón de puntos, sino que demuestra que hay una prolongación natural de su masa continental bajo el mar. Ahora, como son los abogados y los diplomáticos, somos los abogados y los diplomáticos, esto no quedó librado simplemente a la ciencia, sino que en la Convención se establecieron unos criterios y unas restricciones que establecían qué información tenía que presentar el Estado y qué se consideraba jurídicamente que era esa prolongación natural del territorio bajo el mar. Entonces, la Argentina tiene un extenso margen continental, que es al que se van a referir, por supuesto, Janina y Marcelo más que yo. Entonces la Argentina sabía de esa prolongación, ya era conocido, no se necesitó la convención, sino que al contrario, como era conocida esa prolongación natural, desde siempre la Argentina estuvo entre el grupo de los estados que reclamaban este concepto de plataforma continental. Y entonces, en 1997 se creó por una ley COPLA, como una comisión nacional que tenía este objetivo, realizar todos los estudios y hacer la propuesta del límite de la plataforma continental. Tampoco voy a entrar ahora, porque además ustedes seguramente ya lo han escuchado, todas las tareas que se fueron haciendo, pero simplemente lo pongo para que nos quede la necesidad que había de, primero, de ver todo lo que había allá en el país, de analizar las distintas zonas del margen y ver qué tipo de datos había que recoger, porque las tareas de COPLA, o sea, las tareas de estudio del lecho y del subsuelo del mar, tenían que ser un poco antes de las 200 millas para mostrar la continuidad y hasta más allá de las 350. Entonces, con una profundidad de agua que en algunos lugares llega a 5.600, 5.700, es decir, como ustedes saben, los costos que están implicados en enviar un buque a esas distancias son muchos. Bueno, en el 2009 se hizo la presentación, Argentina hizo la presentación, se hace ante el Secretario General de Naciones Unidas y después pasa ante un órgano científico que también se creó en la Convención, porque los estados pensaron, bueno, si este límite va a responder a una realidad natural, ¿cómo sabemos que después los estados nos van a presentar cualquier cosa, un mapa diciendo que hasta acá se extiende su margen continental? Entonces se creó un órgano con 21 expertos, de los cuales ahora Marcelo es uno de ellos, desde hace ya muchos años, este es su segundo periodo,
que analizan lo que presenta cada estado, los datos científicos, para ver si están de acuerdo o no con lo dicho por la Convención. Entonces la Argentina decidió hacer la presentación de su límite exterior de la plataforma continental de todo su territorio, es decir, de la parte continental, de la parte insular y del sector antártico argentino. ¿Por qué? Porque esta es la Argentina, ¿no? Jurídicamente la Argentina siempre ha presentado como su territorio la parte continental, la parte insular y el sector antártico argentino. Por supuesto que hay una controversia sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich. El hacer esta presentación no implicaba desconocer la controversia, ni tampoco implicaba desconocer el estatus especial del Tratado Antártico, porque en el sector antártico argentino, por ejemplo, Australia y Noruega, que también son reclamantes de Antártida y que tampoco se los reconoce ningún otro estado, también hicieron la presentación del límite en Antártida. Y los otros estados como Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Francia y Chile presentaron una nota recordando que tienen ese derecho y que por ahora no lo hacen, pero se reservan el derecho a hacerlo más adelante. Es decir, así se funciona en el ámbito internacional. Los estados tienen controversias, nosotros una de soberanía y un estatus especial en Antártida, y cada uno presenta lo suyo y cuando se resuelva la controversia o si llegan a un acuerdo se ve cómo se hace. Entonces este órgano de expertos, la Comisión de Límites de Plataforma Continental, no puede analizar las zonas donde hay una controversia. Entonces, esta es la presentación argentina y tuvimos mucho interés y mucho cuidado en que esta fuera lo que se presentara todo el mapa, justamente para que quedara así en Naciones Unidas. Si bien la parte analizada es esta, del norte, y esta es la parte del sur. Pero lo otro no es que fue rechazado, se posterga el análisis en razón de la controversia en esta zona y en razón del sector de las características especiales del sector antártico argentino. Entonces, eso es lo que dice la ley 27.557, aprobada el 4 de agosto, que demarca la plataforma continental, pero diferencia las tres situaciones. Y en el artículo segundo, primer párrafo, dice que estos puntos, del 1 al 481 y los del sur, son puntos hechos sobre la base, sobre la aprobación que hizo la Comisión de Límites, sobre la base de las recomendaciones de la Comisión, por lo tanto son definitivos y obligatorios, es decir, nadie nos los puede desconocer. Pero el artículo 2 también sigue diciendo en el segundo párrafo que estos puntos son puntos de nuestra plataforma continental, por lo tanto se demarcan, pero que todavía están pendientes de análisis por la controversia. Y esa es la situación jurídica realmente internacional, como con nosotros, como con un montón de estados, o sea, yo no digo todos, pero casi todos, o sea, un montón de estados tienen problemas, Rusia con Estados Unidos, Noruega y Rusia, Japón y China, o sea, y todos hacen la presentación y la parte que está en controversia se posterga el análisis. Entonces, no es una bravuconada la ley 27.557 haber puesto esta plataforma. La Argentina siempre ha puesto su zona económica exclusiva en la parte de Malvinas, Georgias y Sandwich, y en todas sus leyes. Pero se aclara en la misma ley, o sea, la ley, el mapa no es mentiroso, sino que al contrario, si ustedes ven las referencias, explica este carácter distinto. Y lo mismo en la parte de Antártida, que lo único que Antártida, como todavía faltan las líneas de base, en realidad la ley no la demarca. ¿Por qué es importante? Porque lo que no es plataforma continental es fondos marinos y oceánicos. Acá, como ven, todavía no está recogido en lo que es la plataforma continental argentina. Entonces, y en muchos otros tampoco, este es anterior, cuando empezó la autoridad. Entonces, quien da las licencias en lo que es fondos marinos oceánicos es un organismo internacional, la Autoridad Internacional de Fondos Marinos con sede en Jamaica. Y si no, los da la Argentina. ¿Cuáles son los recursos de plataforma? Los recursos de plataforma son los recursos del lecho y del subsuelo. Entonces, hasta las 200 millas, como la plataforma coincide con la zona económica exclusiva, también el Estado tiene esos derechos de soberanía sobre las aguas, junto con el lecho y subsuelo. Más allá, en esta zona que está más allá de las 200 millas, el Estado tiene derechos solamente sobre los recursos del lecho y subsuelo.
sobre los hidrocarburos, por supuesto, y sobre todo tipo de minerales que haya, además de la posibilidad de construir islas o construcciones artificiales. Estos son, por ejemplo, los datos sobre los que van a hablar los chicos, Janine y Marcelo. Los chicos es muy de vieja, pero bueno, me salió. Que tiene sísmicos sobre los que Copla, digamos, utilizó. Y los otros recursos son las especies sedentarias, es decir, esos recursos vivos que están en constante contacto con el lecho y con el subsuelo, que son las corales, los mejillones, los caracoles, las estrellas de mar, los erizos, y los más valiosos para la Argentina, de explotación comercial, son la centolla y la vieira. Y solo para que ustedes tengan idea, la Argentina ya ha adoptado, esta es una resolución del Consejo Federal Pesquero, estableciendo una subzona de administración para la centolla, que va desde acá hasta el límite de la plataforma. Y lo mismo, que es la misma, pero que se modificó un poco, que fue del año pasado. Y también para la vieira, la unidad de manejo H de la vieira comienza en las 200 millas y va hasta el límite exterior, y el año pasado, por ejemplo, se establecieron que se podían extraer hasta 1000 toneladas, no más de 1000 toneladas de esa zona. Es decir, la Argentina, también hay algunas de las zonas de exploración petrolera, como ustedes saben, que está un poco a caballo, entre las 200 y más, porque los derechos del Estado no necesitaban esperar esta ley, porque la Convención dice que son exclusivos del Estado, independientes de su ocupación real o ficticia. Entonces ahora los dejo a Janina y a Marcelo seguir con la presentación, y después quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Hola, buenas tardes. Ahí voy a compartir mi archivo. ¿Cómo se adquirieron esos datos? En sí, para hablar de los tipos de datos, tiene datos de 5 disciplinas: datos geodésicos, que tiene que ver con la medición de las distancias, las coordenadas geodésicas y las líneas de base, a partir del cual medimos hasta dónde se extiende la plataforma continental; datos batimétricos, monohaz y multihaz; datos Metocean, datos geopotenciales, tanto de gravedad como de magnetismo; y datos sísmicos de reflexión multicanal y de refracción. Luego vamos a hablar sobre cuál es la fuente de datos, cómo se consiguieron esos datos. Así como bien lo dijo Frida, cuando Copla se creó y empezó a ver qué tipo de datos estaban disponibles, se organizó un sistema para poder recabar todos los datos que estaban en poder de otros organismos del Estado. Esto funcionó como una base para ver qué otros datos eran necesarios para marcar el límite exterior de la plataforma continental. Otro tipo de datos son los datos que nombramos investigación científica marina, porque no sé si ustedes saben, pero debido a lo que dice la Convemar, todo buque extranjero que entra en nuestra plataforma y realiza investigación está obligado a pedir permiso, y también a que esos datos que adquieren sean compartidos con el Estado. Entonces, muchos de nuestros datos los obtuvimos a través de la investigación científica marina. Otro tipo de datos son datos públicos, otros son con convenios con otras instituciones, y por último los datos que adquirió Copla, que fueron importantísimos para demarcar el límite exterior. Ahora, para continuar, les voy a mostrar un video de un proyecto que tenemos en Copla, que está hecho en ArcGIS, donde podemos ver cómo Copla tiene administrado y organizado todos sus datos, clasificados por distintas disciplinas. Entonces, como vemos acá, vemos la trayectoria de 91 campañas. Podemos ver que algunas exceden el área de estudio. Generalmente estas campañas son campañas públicas. Entonces, ahora vamos a ver el video de cómo funciona este proyecto de datos. Inicialmente, en este proyecto podemos buscar datos por campañas, por líneas, por área y por disciplina. Vamos a ver en detalle cómo podemos buscar datos por distintas campañas. Entonces, yendo a la parte de campañas,
Perdón, el video se me trabó. A ver si pasa que sí. Ya está, perdón. En la parte de campañas, donde se despliegan las 91 campañas, vamos a ver en detalle Copla 2001-2002, que tiene datos adquiridos por Copla y tiene datos de todas las disciplinas. Entonces, a posicionarnos en la campaña, se ilumina en el mapa y también se pueden ver qué datos hay, los datos básicos de la campaña, como el nombre, el buque la cual adquirió esos datos, el año y las disciplinas. También podemos ver más datos sobre la campaña, como por ejemplo la ficha de campaña que fueron hechas por Copla. Entonces vemos el objetivo, la distribución de las líneas, las propiedades del buque que adquirió esas líneas y el tipo de equipamiento, tanto de posicionamiento y navegación como de sísmico, gravimétrico, magnetométrico y batimétrico. También en la parte inferior tenemos las solapas de las distintas disciplinas que tiene esa campaña. Y en la parte superior vemos una tabla donde me dice qué tipos de datos tenemos disponibles. En este caso estamos viendo los datos sísmicos. Entonces, por ejemplo, podemos ver distintos tipos de datos. Si miramos acá, podemos ver el tipo de procesamiento que tienen las líneas. Entonces vemos, por ejemplo, líneas migradas con y sin ganancia, líneas está con y sin ganancia. Y si hacemos clic en esta parte de acá, podemos ver los archivos CY de las líneas, en este caso de las líneas migradas con ganancia. Sobre los procesamientos, Marcelo Paterlini va a hablar más en detalle. También incorporamos a modo de visualización, por ejemplo, imágenes de las distintas líneas sísmicas para poder observar cómo se ve esa línea y si es de interés. Luego, también podemos ir, por ejemplo, a la batimetría, donde tenemos datos crudos, que es el formato original, y los datos procesados, que están en archivo de texto. En este caso, estamos viendo el archivo de texto de una de esas campañas. También podemos ver los datos Metocean, acá, que serían probetas XSB, por ejemplo, datos de gravedad, que tiene datos crudos y datos procesados, y datos magnetométricos. A su vez, como ya les dije anteriormente, podemos buscar por línea o por área. En el caso del área, se selecciona un área de donde nosotros queremos saber qué datos hay, y se despliega un menú donde se ven las distintas campañas y qué disciplinas tiene cada una de las campañas. O también al buscar por disciplina, podemos buscar en este caso, por ejemplo, batimetría, y nos despliega todas las campañas que tienen datos batimétricos. También si en este caso estamos viendo como ejemplo la campaña Copla 2001, que se ubica al sur del espolón de Tierra del Fuego. También de todos estos datos se interpretaron y se realizaron modelos. En este caso, en este proyecto, tenemos cargados las imágenes de esos modelos. Como ejemplo, estamos viendo el modelo del mapa de profundidad del Mojo. Y en la parte inferior derecha tenemos los datos para poder realizar el mapa del modelo. A continuación, o sea, esto es más o menos para que tengan una idea de cómo tenemos administrados los datos. A continuación, va a seguir hablando Marcelo Paterlini sobre qué tipos de procesamientos tienen estos datos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y yo le voy a comentar un poco sobre los datos sísmicos específicamente. Voy a entrar un poco en algún detalle para compartir con ustedes esa información que fue muy importante para la tarea de Copla. Permítame que voy a compartir entonces el archivo. Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, voy a hablar un poco sobre los datos sísmicos 2D que logró juntar
COPLA y adquirir. Es decir, COPLA hizo todo un trabajo previo muy importante de búsqueda de información previo en su inicio para ver qué campañas, qué tipos de datos había que adquirir para lograr su objetivo. Y este fue un mapa muy al principio en el cual se logró mostrar toda la información sísmica multicanal que existía en ese momento. Como ustedes pueden apreciar claramente en este mapa, la información existente no llegaba hasta al menos las 350 millas, que es esta línea en azul que ustedes pueden apreciar aquí. Voy a poner el puntero. Esta línea azul que está acá son las 350 millas. Fíjense, y esta roja es la de 200 millas marinas. Fíjense todo el espacio que hay en el margen continental pasivo volcánico, al menos, que era el más interesante en este aspecto. Fíjense todo el espacio sin información. De modo que esto fue el inicio que nos permitió diseñar las campañas que nos permitiera tener toda la información que requería el proyecto. Entre esas campañas que ya existían en ese momento, estamos hablando de... Por si demorara un poco más, les parecería que a lo mejor si alguien tiene alguna pregunta para Janina o para mí, yo para evitar que se demore después el... Sí, hay una pregunta respecto si estos datos que está manejando COPLA en este momento son públicos y si fueran públicos, ¿cuál es la forma de solicitarlos? Sí, mira, sí, nosotros, algunos estuvieron, hicimos una presentación a fines del anteaño, en 2018, en Cancillería, e incluso dimos unos folletos con cómo eran los datos que había y demás. Y lo que estamos teniendo algunos problemas fue, bueno, lo que tuvimos unos problemas porque cambió el año pasado las páginas oficiales de los ministerios, entonces para poner la base de datos en el ministerio, la idea es que va a estar más o menos una base de datos, un GIS, así, no del que se van a sacar los datos, sino del que se va a ver en cada área que hay y se pueden pedir. Pero sí, está toda la parte de lo ya analizado, o sea, de la parte norte y de la parte sur, salvo ahí volvemos a hacer. ¿Cómo? No, Marcelo, te habíamos perdido recién la conexión, bueno, pero ahora vemos que ya te estamos viendo y escuchando perfectamente. ¿Se perdió mucho? Y un par de minutos, aparentemente. Bueno, no importa, sigo entonces acá. Esta entonces es la campaña COPLA 2001-2002, que se hizo en 2 etapas, y se adquirieron datos de sísmica multicanal 2D, gravimetría, magnetometría y batimetría. Es un sistema que fue novedoso en ese momento, dado que usamos un streamer de 6 kilómetros de distancia, de longitud, perdón, porque ustedes, como bueno, Frida lo comentó, las profundidades van de los 200 metros hasta los más de 5.000 metros, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener un streamer de 6 kilómetros nos permitía tener una buena definición del espesor sedimentario, que era en realidad nuestro principal objetivo. Tener un real conocimiento del espesor del sedimento, pero también de su distribución y continuidad. Entonces, esta campaña, ¿verdad? Que como dije, incluyó datos magnéticos y gravimétricos, también
nos permitió tener una información extraordinaria para completar nuestro trabajo. Ustedes ven que algunas líneas son más cortas que otras. ¿Por qué? Porque aprovechamos las correspondientes a la campaña BGR 98 para completarlas y tener un proyecto conjunto de líneas que se continúan. Acá ustedes ven en esta imagen, las líneas en amarillas son las correspondientes a la campaña BGR 98 y las rojas a la Copla 2001-2002. De esta manera compaginamos estas dos campañas y eso nos permitió ahorrar mucho dinero en el cubrimiento, en el área que teníamos inmensa que teníamos que cubrir. Entonces, perdóname, Marcelo. Marce, ¿sí? Te sugiero que te apagues Sí. el video, porque así tenés mejor señal, tu video, que no se te vea a vos. A lo mejor te mejora un poco la señal, porque si no a veces se corta un poquito. No, a ver, ¿dónde lo...? Bueno, no importa, no importa. Si podía, si era fácil, si no, no importa. Sí, bueno, no. Complementariamente, en el año 2004 hicimos una otra campaña con el BGR, juntamente con el BGR, en la zona más sur del margen continental pasivo volcánico de La Plata y patagónico, que son estas campañas que ustedes están viendo, estas líneas que ustedes están viendo acá. ¿Qué pasó? Eso que no avanza. Un segundo. No sé. Ahí está. Al final, entonces, les decía, nosotros juntamos más de 14.000 kilómetros de líneas sísmicas que fueron compiladas por COPLA, en parte por las propias adquiridas, como ya comenté, y las existentes. También incluyen en esta información sísmica las de refracción, que fueron muy útiles. Ustedes saben que se hicieron dos perfiles de sísmica de refracción de la modalidad OBS, Ocean Bottom Seismometer, y entonces eso permitió un control sobre las velocidades que ustedes saben que es muy crítico al momento del procesamiento. Entonces, acá tenemos justamente las líneas seleccionadas de ese conjunto que mostré anteriormente. Estas fueron las seleccionadas por COPLA para realizar un completo procesamiento, 14.000 kilómetros en total, que generara líneas, un juego de líneas migradas en tiempo y escaladas en profundidad. La idea era entonces, como era un conjunto de líneas provenientes de diferentes campañas, la idea era tener un procesamiento que presentara un producto final bien caracterizado por un único proceso, ¿sí? Una única secuencia de procesamiento. Y eso le daba un gran valor a toda la información. Estimados, les quedan 5 minutos. Sí. Ok, este es el método sísmico de refracción, muy importante, les quiero recordar, porque también verificamos el cuerpo de alta velocidad. O sea, todo margen volcánico tiene que tener las cuñas volcánicas y también presentar un cuerpo de alta velocidad. Y esta fue la prueba de la existencia de ese cuerpo de alta velocidad. Bueno, como ya dice, acá tienen la secuencia del proceso, no voy a leer toda la secuencia, pero todo fue diseñado
para disminuir las múltiples, bueno, para tener la mejor información posible en el espesor sedimentario, en la identificación del basamento, que es crítico también, ¿sí? Entonces se diseñó lo mejor posible para que en la zona donde Argentina tenía la posibilidad de aplicar la fórmula del 1% del espesor sedimentario para extender su plataforma continental, sea de la mejor calidad posible. Este es un ejemplo del campo de velocidades. Este es cerca de uno de los puntos fijos del límite, para que vean la calidad de las líneas, con sus correspondientes semblanzas, graders, etc. Esto es lo que nos permitió identificar el área de la escuña volcánica, muy importante para nosotros, porque nos permitió extender el concepto de continuidad natural más allá de lo que indicaba la morfología. Es decir, para la convención, si uno puede identificar dónde termina la cuña volcánica, hasta esa posición se puede considerar corteza continental. De modo que nosotros aprovechamos en la zona norte del margen continental pasivo volcánico esta posibilidad, gracias a esta información. Esto es el espesor sedimentario, para mostrar su continuidad. El mapa morfosedimentario también se ha obtenido a partir de esta información sísmica. Y esto también es muy importante para nuestro trabajo, donde podíamos identificar la zona de separación de la corteza continental y la corteza oceánica. ¿Por qué? Porque todos los puntos del pie del talud deben estar ubicados en corteza continental. Por eso le dedicamos bastante tiempo usando no solo la sísmica, sino combinando con los datos geopotenciales de gravedad y magnetismo, para obtener claramente la identificación del COB. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y quedo a la disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias. Perfecto. Excelente el timing, ya que justo han pasado 40 minutos para la exposición. Así que vamos a seguir ahora con la parte de preguntas y respuestas, pero antes que nada quería agradecer al equipo de COPLA por su excelente presentación. Bueno, no sé, Frida, si querías seguir explayándote respecto a los datos. Ya nos comentaste que son de acceso público, pero ¿cómo es el procedimiento para solicitarlos? Son de acceso público también dependiendo el tipo de datos, ¿no? Entonces, como la cantidad de datos que hay y las características y los datos metodológicos, eso en principio está todo y va a estar en Internet. El acceso a los datos depende, por ejemplo, por decir que muchas veces no depende de nosotros. Los datos entregados por el BGR no autoriza a que sean entregados para uso privado, no solo fueron entregados para el límite de la plataforma. Entonces, después cada cosa tiene su especificación y depende. Nuestra idea es que todo sea, una vez que está hecho el límite, que se pueda compartir y puedas tener otras utilidades. La parte de datos en Malvinas y Antártida que no han sido analizados, esos datos no los hacemos públicos, ¿no? Porque todavía no se han presentado y no se han discutido. Y después, la parte de los datos sísmicos, también hemos hecho un acuerdo con la Secretaría de la Energía, que por ley es el organismo que está a cargo de ese tipo de datos, y estoy seguro de que ustedes a ellos pueden acceder ¿no? a través de la información disponible para las licitaciones. Pero bueno, cualquier duda, cualquier requerimiento es dirigirlo a COPLA. Lo dirigen a COPLA y nosotros, con una
nota, un mail, no necesitamos ninguna cosa muy formal y menos en este tiempo, pero sí una nota de quién es, para qué se va a utilizar, qué tipos de datos son los que requieren, y bueno, y a partir de eso, en lo que nuestra disposición es tratar de dar acceso para lo que pueda servir para el desarrollo del país y de la ciencia. Dentro de eso tenemos eso, las limitaciones de que si son de otra fuente, o sea, según eso tenemos que decidir. Pero por favor diríjanse, después si quieren les pasamos bueno, es muy fácil en Cancillería, lo encuentran, ¿no? Pero copla@merrecitgovar, y si no, mi mail personal, que la mayoría es frida.armas@gmail, y yo de ahí lo dirijo a Copla, como ustedes quieran, pero nuestra política es estar lo más disponibles para lo que se pueda. Perfecto, Frida, clarísima la explicación. Bueno, hay otra pregunta, es cómo se financiaron la adquisición de los datos, especialmente los marinos. Todos los datos, la ley que crea Copla establece que el presupuesto de Copla es del presupuesto nacional y son partidas asignadas a la Cancillería. Fue la parte que más tuvimos que luchar, por supuesto, como se supone. Acuérdense que empezamos en el 97, o sea, pasamos 2001, 2002, teníamos el buque en una licitación internacional con un contrato en dólares firmado en diciembre del 2001, en plena milla de 200, entre las 200 y las 350, o sea, fue complicado, pero siempre salió del presupuesto de la Cancillería, se logró que la mayoría de las veces el presupuesto asignara, por una resolución de jefatura de gabinete, un fondo especial para Copla. Gran parte de esos fondos de la Cancillería se manejaron a través de un proyecto PNUD, sobre todo para algunas cosas involucradas que tenían mucho componente internacional. Pero no era dinero dado por el PNUD, sino todos fondos de Cancillería. Hay distintos sistemas con los proyectos PNUD. Algunos son que el PNUD da fondos para que el país pueda hacer alguna cosa de desarrollo, y otro es que se gestionan los fondos cuando hay algunos componentes internacionales importantes que a lo mejor es muy difícil manejar en una ley de contabilidad nacional a través del PNUD. Entonces, lo digo por si alguien oyó alguna vez lo del PNUD, sí, manejamos parte de algunos fondos a través del PNUD, pero los fondos siempre, todos los fondos que entraron en esa cuenta del PNUD fueron fondos dados por el Congreso a Copla, o cuando vendimos los pliegos de las licitaciones, por ejemplo, pero fueron siempre fondos del Congreso. Perfecto. Hay una pregunta de Gabriel respecto si los datos sísmicos han sido compartidos con YPF. YPF realmente les estamos muy agradecidos porque nos ayudó en la época de la defensa, cuando esto fue defendido ante esta comisión de Naciones Unidas. Era esto que les mostró Marcelo de la cuña volcánica y demás, era muy difícil de demostrar, no lo conocían. YPF nos hizo un trabajo realmente sin ningún costo, porque no había como posibilidad de ver cómo hacer para pagarles. En ese sentido tuvieron acceso a algunos de los datos que fueron los que nos procesaron para para hacer el caso, pero todo el resto fue siempre lo que fuera a través de la Secretaría de Energía. No es que se les dio unos datos distintos de lo que se dio por los canales oficiales, como les dimos a algunos que nos han pedido, por ejemplo, de batimetría o temas así. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuántas personas están integrando la comisión en este momento? En este momento somos 20. Digamos, hay un poco menos de científicos, en un momento fuimos muchísimos, hay muchos más geólogos y geofísicos, también muchos juniors para ayudar a sacar todo ese tipo de trabajo. Ahora que estamos en el tema de implementación, está a lo mejor un poco más, sigue hablando por supuesto científicos, hay 2 oceanógrafos, 2 cartógrafos, sistemas de información geográfica, digamos de toda la parte científica, pero también estamos poniendo mucho esfuerzo en trabajar con el Consejo Federal Pesquero, con la Secretaría de Energía, con el Ministerio de Educación, y por eso también hay algunos más abogados, pero seguimos siendo 20 por ahora. Llegamos a ser en un momento 50, empezamos una, yo, fuimos 2 a los pocos meses Lucila, que muchos la conocen, y llegamos a ser 52 en el momento que necesitábamos un gran equipo para terminar la presentación, ¿no? Y después el promedio fue más o menos entre 10 y 20.
Bien, perfecto. Otra pregunta va respecto a los tiempos de las presentaciones, ¿no? Si hay fechas límites para las mismas o, digamos, se pueden presentar en cualquier momento y luego se analizan en determinadas fechas. ¿Presentaciones ante este organismo científico? Exactamente. Bueno, miren, en la convención decía que había que hacer la presentación del límite no más allá de 10 años de que la convención entrara en vigor. ¿Qué pasó? Esto era el 2004. Llegaba el 2004 y todos veíamos, primero, que los estados estábamos todavía muy atrasados, porque recién la comisión en el 1999 dio lo que se llamaron las directrices que decían cómo había que presentar todos esos datos y cómo había que fundamentar. Entonces se pasó a 10 años de que se adoptaran las recomendaciones, las directrices, perdón, en el 2009. Por eso Argentina lo presentó en el 2009. Ahora, ¿qué pasó? Llegaba el 2009 también, algunos estados, 3 o 4 habían presentado. Argentina fue la número 25 y ahora hay 85 presentaciones. Pero bueno, llegó el 2009 y se vio que muchos estados no llegaban, sobre todo en vías de desarrollo, y que además la comisión no podía analizar todo junto. Entonces se dijo, ¿por qué poner una pena o hacer algo si los estados, si igual la comisión no lo va a poder analizar? O sea, va a estar ahí esperando. Entonces se dijo que seguía el plazo de 10 años y de hecho creo que fuimos 40 los que presentamos en el 2009. Si no me acuerdo, 40 o 45. Pero se dijo, bueno, el que no llega puede presentar lo que se llama información preliminar, que es lo que hizo Chile. Chile no hizo el trabajo, no llegó, no terminó. Y presentó información preliminar, que es una hoja o 5 hojas. Chile presentó 5 hojas, diciendo, bueno, yo no he terminado el trabajo, pero digo que lo voy a presentar y que seguramente tengo límite acá, acá y acá. Y eso se consideraba, bueno, como una manifestación del Estado de que lo quería hacer. Hubo muchas presentaciones preliminares y después fueron transformándose en presentaciones y ahora creo que hay 85, ¿no, Marcela? Me parece. Sí, efectivamente, Frida. Exactamente así. Bien, perfecto. Hay otra pregunta que es, llegado a este punto de investigación, ¿cuál es la tarea actual de COPLA? Justamente, creo que ya lo has, dejado ver en las preguntas, en las respuestas anteriores, pero bueno, solo para tener la confirmación. Sí, te agrego una cosita. El estado, como decimos, es la etapa de implementación, ¿no? O sea, ni la presentación de este límite ante Naciones Unidas y después analizado por la Comisión, ni las recomendaciones de la Comisión son el límite de la Argentina. El límite es la ley que acaba de salir, porque el Estado tiene que hacer un acto, que puede ser la ley, una carta oficial, no es la presentación. O sea que recién ahora está implementado jurídicamente, digamos. Y habrá que depositarlo ahora en Naciones Unidas. Y después, implementarlo también implica que los mapas lo reflejen, que en educación esté, que estamos viendo con la Armada y la Prefectura cuáles son los pasos a seguir para proteger esos recursos más allá de las 200, porque arriba es alta mar, pero el lecho y subsuelo es nuestro. Pero además no se olviden que Antártida y Malvinas no se analizó. Entonces, una vez que pasemos esta etapa de implementación no seremos más 20. Pero sí pienso yo que, al menos la recomendación nuestra sería que siga un grupo vinculado probablemente o al Instituto Antártico, algún organismo científico relacionado con Antártida y con Malvinas, porque la presentación de Malvinas y de Antártida hay que seguirla manteniendo hasta el momento en que se pueda analizar, en que cambie alguna disposición, o sea, esa parte no está, o sea, COPLA no terminó su función en el sentido que todavía tiene que mantener actualizado esa parte. Pero por supuesto, para eso solo no se necesitarían 20 personas. Cuando terminemos la etapa de implementación, COPLA tendrá esa función, digamos. Bueno, perfecto. Bueno, queda una pregunta más que en todo caso se la vamos a compartir en privado, ya que hemos llegado al tiempo límite, ¿no?, de las preguntas. Muchísimas gracias por esta excelente presentación y a continuación escucharemos a Karina Rodríguez y Luis Rebori de Searcher, que nos hablarán sobre la recopilación, manejo y mejora de los datos sísmicos y de pozos en Argentina. Bien, Karina Rodríguez es una geocientífica de petróleo con 30 años de experiencia técnica multidisciplinaria en proyectos globales inclinados a la exploración principalmente.
Posee una experiencia diversa por su tiempo en Pemex, BG y otras grandes compañías petroleras, incluyendo interpretación sísmica regional, generación de prospectos, análisis de anomalías de amplitud y de estratigrafía de secuencias, estudios integrados de caracterización de reservorios y evaluación volumétrica de prospectos, trabajando en estrecha colaboración con la gestión de alto nivel para desarrollar sus carteras estratégicas. Actualmente trabaja en Searcher como parte de un equipo de alto rendimiento dedicado a identificar, perseguir y realizar nuevas empresas para apoyar los esfuerzos en la optimización de la exploración de petróleo y gas en cuencas maduras y fronterizas de todo el mundo. Luis Rebori es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de San Juan y máster en Dirección de Empresas. Inició su labor profesional en YPF como geólogo wellsite, luego se ingresó al equipo de estudios especiales y como jefe de laboratorio de exploración. Más tarde se desempeñó en Pérez Compan en diversas tareas, ya sea como miembro de staff o liderando equipos diversos, siempre dentro de la gerencia de exploración. Posteriormente, como consultor asociado de P&T Consultora Sociedad de Responsabilidad Limitada, brindó su aporte a usuarios de IHS en América Latina, con una breve interrupción de poco menos de un año. Desde septiembre de 2017 desempeña como consultor de Searcher Seismic. Es socio de AGA, AAS, AAGIYP y AAPG. Participa en la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG desde el 2002. Perfecto, pueden continuar con su presentación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Comisión de Geotecnología por la gentil invitación y sobre todo por compartir este momento con el equipo de COPCA, al cual conocí también en un evento que se realizó a la Comisión de Geotecnología hace varios años en el IAPG, y realmente es una labor titánica en la que han hecho y valoro, y fue un rol importantísimo para nuestra industria. Bueno, nosotros vamos a hablar con Karina de cómo fue todo el proceso que hicimos para la recopilación de datos de pozo y de sísmica. Y todo empezó cuando en 2017 la compañía visitó a la Secretaría de Energía, porque es una compañía que se dedica a trabajo multicliente, y gestionó un permiso para reprocesar datos de pozos y sísmica. No existía esa legislación en Argentina, el de multicliente, y obtuvo un permiso a mediados del 2017, que es el que muestra en amarillo la primera imagen de la izquierda, que estaba limitado a áreas de la cuenca de Malvinas y la cuenca Austral. Posteriormente ya hubo otro tipo de legislación y el permiso se amplió a toda la plataforma a partir de abril del 2019. Voy a hablar en el caso de cómo fue el trabajo con los datos de pozo. El acceso a los datos de pozo es el acceso que se encuentra en el banco de datos integral del hidrocarburo, que depende de la Secretaría de Energía, y de la cual agradezco todo el trabajo que hicimos en conjunto, la colaboración. Siempre estuvieron dispuestos a solucionar cualquier inconveniente. Y en el banco, al acceder al banco, se puede acceder y ver un mapa con muchas imágenes repetidas, en este caso de pozos. Y hay tres tipos de datos en el banco, en el BDH. Son pozos, sísmica 2D y sísmica 3D. En el caso de seleccionar y buscar boca de pozo, hay que elegir la provincia, el lugar. Creo que la Secretaría de Energía puede solamente disponibilizar datos del offshore, de lo que pertenece a la nación, porque el resto de los datos son patrimonio y derecho de cada una de las provincias. Y al elegir el offshore, en el panel de búsquedas aparecieron 92 campañas, que cuando 92 pozos, cuando uno los solicita, los pozos vienen información del legajo del pozo en formato PDF. Como ejemplo, acá muestro el listado de archivos del pozo Camarón, y vienen una serie de archivos, y también viene la información de los perfiles, que vienen en dos carpetas, si las hay, si los datos están, en formato LAS y en formato TIFF.
Luis, discúlpame, nos están comunicando que por ahí no se está escuchando muy bien el audio. ¿Podrías deshabilitar el video, por favor? Sí, sí, no. Yo te lo desactivo, Luis, no te hagas problema. Bueno, vuelvo a la presentación. ¿Están viendo mi presentación? No se está viendo la pantalla de presentación, se está viendo la del PowerPoint. Otra vez me pasó como temprano. A ver si ya tengo todo. ¿Ahí la están viendo? ¿Ahí está? Perfecto. Bueno, como les decía, hay archivos a nivel de registro de pozos, formato LAS y en formato TIFF, que son imágenes de pozo. Siempre el ejemplo que tomé acá es un pozo, el camarón. Y un caso muy... A nivel del legajo de pozo, uno no puede ver el PDF, esto es una captura, toma el legajo de camarón, están escaneados los informes que fueron escritos en máquina, y en este caso, por ejemplo, este pozo tiene la firma del vicepresidente de exploración de eso en esa época, que era Marcelo Igual. Hay datos testigos corona y bueno, y los datos de la imagen del TIF de los perfiles, ¿no? Entonces, bueno, la primera tarea que me tocó hacer a mí, y aparte de solicitando regularmente distintas campañas, distintos pozos al BDH, fue organizar y saber cuál era el nombre de cada pozo, porque bueno, había una serie dentro del mismo banco de datos, nombres cortos, nombres largos, después aparece el nombre que tiene el legajo, etcétera, etcétera, cuál fue la profundidad final, cuál es la lámina de agua, etcétera, datos comunes. Y bueno, sale un caso como este, con este mapa, con los pozos, y un caso especial era el del pozo Centodia que subimos. Ese pozo, cuando uno revisaba la información disponible, no había informes de perfiles de ningún tipo, y únicamente había informes de PDF como correspondientes al legajo del pozo. Y uno de los archivos era la propuesta en español, en castellano, cumpliendo los requisitos de la Secretaría de Energía, que elevó eso a IPF, que tendría el rol de la Secretaría en esa época, un documento del año 81, y el otro documento era la propuesta en inglés del pozo ese Centolla hecho por eso. Y bueno, la historia era por qué no había ningún perfil, por qué no había nada. Se perdió, lo robaron, quién sabe, bueno, intenté de varias maneras y no lo pude resolver, y seguí leyendo los distintos legajos hasta que llego al legajo del lobo marino, y que tiene esta nota del 15 de enero del 82 de Marcelo Gribaldo, dirigida a Mainardi, que era el gerente de jefe, donde le dice que a raíz de unos descubrimientos que han hecho, deciden cambiar la locación del equipo, y en vez de hacer el centro, hacer el lobo marino. O sea que la conclusión fue que el pozo nunca fue perforado, y bueno, es nunca pasó de ser una propuesta de un pozo. El resultado final de todo el análisis es que, bueno, en vez de 92 son 91 los pozos, ahí están listados por cuencas, que son los que están en el offshore y que fueron disponibilizados por el VIH para la ronda 1. ¿Qué tratamiento le dio la compañía a los pozos? Bueno, este es un ejemplo del pozo Alfa 1. A la izquierda la imagen muestra cómo se ve
una hoja del PDF donde hay manuscritos de zonas sobretachadas, y a la derecha es el reporte que compila la compañía, que lo hace por supuesto en inglés, y bueno, que tiene un índice y tiene tomando los distintos tópicos que se han podido localizar en el PDF y ordenarlos, los topes de las formaciones, hacer un corte y hacer toda una configuración de cuáles son los pases, la ubicación en la línea sísmica, se integra un informe enriquecido del gasto del pozo. A nivel de los perfiles, también se los analiza, se los pule, se los edita, se sacan los picos espurios y se logra una salida donde están las distintas carreras, no solamente los perfiles, sino también sus testigos coronas, nos demuestra que no es puntero, subir el DCT, ensayos, etc. Y hay también un reporte especial de un atlas de pozos donde para los distintos pozos se muestra la columna pictográfica interpretada, un perfil, una sección sísmica donde se ubica el pozo, un mapa con las posibles vías de migración y un tema que me resultó muy novedoso que utiliza la compañía, que nunca vi en este país, es representar los pozos como si fuera con una rueda. Una rueda que tiene 4 cuartos, donde cada cuarto representa tiene un significado diferente. Este ángulo, el superior izquierdo, es la presencia de los reservorios, al de la derecha es los sellos, el tercero es la presencia de hidrocarburos y el cuarto es la trampa. Entonces, es posible, por ejemplo, para el tiburón, para Strigil, con un símbolo lo que está en blanco es lo que faltó estructura, porque después se dio una trampa estratigráfica y hubo rastro de petróleo y gas, pero no hubo una comunicación. Entonces, si uno después los pone en un mapa, es muy fácil interpretar rápidamente cuál es el potencial de una zona o los riesgos de una zona. Y una herramienta que cuando estábamos terminando ya la evaluación de los pozos, desarrolló la compañía SATLOG. SATLOG utiliza los datos de control geológico, que los refresco para los que nunca fueron a Walsall, nunca fueron a un pozo. Cuando el trépano está perforando, baja lodo por el sondeo, llega al trépano, lubrica la herramienta y asciende por el espacio anular, arrastrando el gas, el contenido de gas que tiene la muestra y las muestras de Cushing. Eso asciende, llega a la superficie de la zaranda y ahí hay una detección continua de gas que va a la cabina de control geológico y aparte de hacer la detección de gas total, hay un cromatógrafo que hace la cromatografía y gramo de metano realmente hasta ISO normal pentano. Bueno, esos datos, cuando los utiliza esta aplicación, cuando están en formato digital, y si no están en digital, tienen que estar en planilla para digitalizarlos. Si no están, si no existen, la aplicación no se puede utilizar. En el control geológico se utilizan distintos tracks para representar la penetración, la litología, el contenido total de gas y algunas relaciones de esos cromotogramas. Pero lo que hace SATLOG es utilizar una serie de algoritmos y calcular 30 derivadas. Y eso que permite identificar zonas donde hay presencia de roca madre, de contactos agua-petróleo, de petróleo residual, a través de la representación de los resultados de las curvas de esas 30 derivadas, y a la derecha mostramos con distintos códigos de colores el significado que tiene para SATLOG, ¿no? O sea, donde petróleo es el clásico verde, gas es rojo, roca madre, etcétera, etcétera. Esto la compañía lo aplicó, hizo un test en un pozo offshore. A la izquierda la imagen muestra los datos de SATLOG, a la derecha los del blog de control geológico. Bueno, se encontraron, el pozo fue declarado como estéril. En el SATLOG de interpretación aparecieron
que son estos colores a la izquierda y la litología a la derecha en la interpretación de Sadlock, que encontraron niveles de presencia de hidrocarburos en gotitas, niveles de gas y niveles de, perdón, lo pasamos rápido, y niveles de petróleo. Creemos que esta herramienta puede también aumentar el potencial de cuando uno analiza los datos antiguos de pozos. Los requisitos, reitero, es que tienen que estar disponibles en formato digital y si no, digitalizarlos. Si no están, no se puede utilizar. Bueno, también se puede poner en profundidad con la sísmica y bueno, realmente se usa mucho para zonas o cuencas donde hay bajo contacto de visitividad entre los reservorios y el agua de formación, y bueno, permite ver las capas que puedan haber sido subestimadas y hasta inclusive detectar la presencia de roca madre. A nivel de datos de sísmica, al igual que cuando uno ingresa al VDH aparece todos los datos sísmicos, se los ven en el mapa, pero cuando hace la selección, elige sísmica 2D, elige offshore, abajo aparece una serie de solapas que vamos a ver más adelante, y en el offshore aparecían 281 datos disponibles. Eso no quiere decir que hayan 281 campañas, porque ya mismo acá en la imagen se ve que una misma campaña, aunque están implicadas en Survey, están asignadas a varias áreas. En realidad lo que está repitiendo son las distintas áreas donde está ese registro. Y las solapas que se acceden al banco de datos son los datos de adquisición, que serían los field types originales, que yo puedo generar para cada una de estas solapas documentos y control de calidad, navegación, partes de observador, informes de posicionamiento y el procesamiento. Yo puedo generar, capturando los datos, generar un Excel para cada una de estas solapas. Cuando se solicita, uno no ve el dato. Cuando uno accede a una línea sísmica, no ve los datos de definición. Cuando se solicita, cuando el VDH entrega los datos, pueden venir imágenes de la línea sísmica y los metadatos y los archivos están en formato RAW. Y los partes de observador y el informe de procesamiento pueden estar en formato de texto, y el procesamiento, los archivos que se entregan son líneas seguras. Este es el resumen, una captura parcial de todas las campañas. En total son 93 campañas, 2D que hay en el offshore, y como ven, están representados con 0 en color rojo cuando esas campañas no tienen datos disponibles. A nivel de la 3D, lo mismo, se selecciona el tipo de datos, offshore, y si bien muestra que hay 32 datos disponibles, en realidad hay 5 campañas en el offshore, que son esas las que muestra la tabla, y la Secretaría de Energía para la ronda 1 disponibilizó más datos, como fue el pozo de Malvinas que mejoró IPF, varias líneas, varias campañas sísmicas que estaban las de TOPLA y las del BTR, y todas estas 3D. Y esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y gracias, Luis. Y comenzamos esta parte y también gracias al Instituto por la invitación. Bueno, retomando de donde dejó Luis, que es lo que es toda la recopilación de datos, este es un mapa que muestra al final los datos que fueron recopilados y que ya se encuentran disponibles en una sola base de datos. Se pueden ver los pozos con puntos blancos, 93 pozos acondicionados y 65 con el análisis postperforación que mostró Luis con la rueda.
También tenemos en dos colores, en color negro, los datos que se llaman datos rectificados, que fueron mejorados con un reprocesamiento post-apilamiento o post-stack, el cual voy a describir en detalle a continuación. Pueden ver que son 156.000 kilómetros de 2D, 12.000 kilómetros cuadrados de 3D con los polígonos amarillos. Y en color naranja pueden ver datos que fueron reprocesados preapilamiento o pre-stack en tiempo, y también voy a describir esta mejora de los datos sísmicos que tenemos aquí. Ahí está el primero. Entonces vamos a empezar por el reprocesamiento post-stack. Esta es una metodología que nosotros le llamamos rectificación sísmica. Y al final lo que obtenemos son campañas que están amarradas en fase, tiempo y amplitud. Entonces, como pueden ver aquí ustedes, tenemos dos tipos, aquí señalé la de 3D, pero es más o menos la misma metodología para ambos, y es la recopilación de datos, el control de calidad de esos datos, el cual también les voy a mostrar unos ejemplos de ese control de calidad. Después de eso, al amarrar las diferentes campañas, usando alguna campaña de referencia, hacemos un escalamiento de amplitudes, ajustamos el tiempo y fase. También después de eso se estandarizan los encabezados y el EBCDIC, y se sacan los formatos en SEGIE y se cargan en la nube. Y esto lo vamos también a ver. Entonces, este es un ejemplo aquí de los datos que recibimos y el posicionamiento erróneo con el que venían estos datos, porque todos estos datos sabíamos que eran de la cuenca de Malvinas. Y sin embargo, se estaban ubicando en diferentes lugares completamente fuera de la cuenca. Y ya al corregir la navegación y al corregir el posicionamiento, entonces ya todos los datos quedaron en su lugar. Y eso, bueno, tiene consecuencias muy importantes. Y ahora les voy a mostrar una línea arbitraria que captura, o bueno, que pasa por varias campañas sísmicas. Y como pueden ver aquí, bueno, tenemos amplitudes que están completamente desbalanceadas, tenemos cambios en tiempo y fase, o sea, hay desfasamientos, y aquí, por ejemplo, también un cambio de fase. Entonces, cuando hacemos esta corrección, este balanceo de amplitudes, esta corrección en tiempo y fase, a continuación, bueno, si tratáramos nosotros de hacer una interpretación regional con estos datos, como vienen de la base de datos, sería complicado, sería difícil, sería un reto. Y sin embargo, ya con la rectificación y los datos rectificados podemos ver cómo las amplitudes están mucho mejor balanceadas, corregimos varios de esos desfasamientos en tiempo y fase, y ahora podemos hacer una interpretación regional mucho más fácilmente. Y eso es lo que proporcionamos en cuanto a base de datos mejoradas en cuanto a la rectificación. Esto se carga en la nube. Contamos con una plataforma, es una plataforma que es un portal GIS, y cuenta con lo estándar o lo convencional de una plataforma de este tipo, donde tenemos función de gestión, visualización y exportar los archivos SEGIE. Y como pueden ver, la plataforma también cuenta con el diseño de capas, y podemos nosotros seleccionar en el geoespacio. Este es un ejemplo de una de las líneas que está cargada en esta plataforma. Entonces es muy sencillo. Esta plataforma la accedemos a través del Internet con un usuario y una contraseña, y al entrar aparecen las líneas sísmicas a las que se tienen acceso. Se selecciona una línea sísmica, se visualiza en alta resolución, se puede cambiar la barra de colores, se puede cambiar la escala. Ya una vez que uno está ya conforme con la visualización, la puede uno descargar y empezar la interpretación en una estación de trabajo. Muy, muy sencillo. Y esta plataforma se llama Seismic, como les comentaba. Entonces tenemos los datos cargados en la nube. Como les digo, con solamente apretar un botón, los datos se presentan en nuestra pantalla. Y los ofrecemos con un modelo muy interesante. Es un modelo de suscripción. Este modelo hemos visto que tiene, sobre todo en este tiempo, donde los presupuestos están muy limitados, es un modelo muy interesante porque ofrecemos una gran cantidad de datos a un precio muy económico, y en realidad es lo que necesitamos todos. Necesitamos tener este acceso a una gran cantidad de datos a un buen precio. Nosotros tenemos estos datos cargados ya en varios países: Australia, Timor-Leste, en Argentina, en Perú,
y en otros países, y continuamente estamos cargando y cargando más, está expandiéndose muy rápidamente esta base de datos. Y es un acceso seguro, flexible y económico. Tenemos una arquitectura híbrida. Utilizamos Cloudera y Apache, que son dos de los proveedores que son populares y que tienen varias ventajas en lo que proporcionan. Bueno, entonces, como tenemos todos estos datos cargados ya en una misma base de datos, entonces tenemos lo que le llaman un data lake o un lago de datos. Y nos hemos dedicado a diseñar algunos algoritmos de aprendizaje automático. Por ejemplo, la detección de gasómero, les voy a mostrar un ejemplo ya real de este aprendizaje. También la unión post-stack automática de 3D, para que cuando tengamos varios 3D, que es muy común en varios países donde ya se tienen varios 3D que están contiguos, que se traslapan, entonces la carga es automática, la corrección es automática. Y también estamos entrenando a la máquina a reconocer la calidad sísmica para que nos indique rápidamente áreas de mejora y donde podemos hacer reprocesamiento, por ejemplo. Este es un ejemplo real donde utilizamos aprendizaje profundo con redes neuronales. Pueden ver aquí, estamos interpretando el gasómero y el positivo, donde sí hay gasómero, está en rojo, negativo en azul. Y esto se hizo con lo que se llama un semantic segmentation o segmentación semántica, y son geocuerpos, y es mucho más preciso que solamente identificar, por ejemplo, como una línea. Entonces, con este entrenamiento se utilizaron datos de Papúa Nueva Guinea, de México, de Argentina, etcétera, para hacer el entrenamiento. Y esta es una línea que no se utilizó en el entrenamiento, es una línea de Malvinas. Ustedes seguramente, los que hayan trabajado en Malvinas, reconocerán estas anomalías de amplitud someras que son muy persistentes en el área, que nos están indicando que tenemos un sistema activo, un sistema petrolero activo, y este es un dato de entrada. Cuando corremos el algoritmo, esta es la interpretación de la máquina, la cual tiene un alto nivel de certidumbre, nos marca con color más intenso o más fuerte cuando tiene mayor certidumbre en la interpretación. Pero nosotros hicimos un control de calidad y encontramos que hizo muy buen trabajo, y esto lo corrimos en todos nuestros datos de Malvinas, y después de haber pasado nosotros semanas interpretando estas anomalías someras y ni siquiera acabando de interpretarlas todas, la máquina lo hizo en 15 minutos y nos ayudó a entender la distribución de la roca madre. Entonces, este es un muy buen resultado. Eso es en cuanto a la rectificación de datos que les comentaba, que es el reprocesamiento post-stack o post-apilamiento. Ahora les voy a mostrar en la cuenca de Malvinas, donde hicimos el reprocesamiento pre-stack utilizando datos de campos, datos de adquisición. Y esto nos revela nuevos sistemas petroleros. Entonces, estamos acá en esta zona donde teníamos los datos en color naranja, y esta línea pasa sobre uno de los bloques que no recibió ninguna propuesta por parte de compañías. No fue este bloque no fue asignado, es más, no recibió ninguna oferta. Y no es difícil, aunque uno no sea geofísico, no sea intérprete, no sea geólogo, ver por qué las compañías no entregaron ofertas en esta zona, porque los datos sísmicos en realidad no nos están mostrando con ninguna certidumbre un sistema petrolero. Hay muchas dudas, no podemos ver dónde están las posibles rocas madres, o hay mucha discontinuidad en los eventos. Entonces, estos son los datos originales, y estos datos los reprocesamos, como les comentaba, utilizando datos de campo o de adquisición. La siguiente diapositiva que voy a mostrar son los resultados de ese reprocesamiento, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que es como si hubiéramos prendido la luz. Y esto tiene una repercusión muy importante. Bueno, primero que nada podemos ver ya la continuidad de los eventos, podemos estar más seguros de las amplitudes, saber dónde tenemos nuestros reservorios, pero lo más importante es que podemos ver esta sección, la sección SINRIFT, donde pudiéramos tener rocas madres y tenemos suficiente cobertura de sedimento para
poder tener esa roca madre generando hidrocarburos. La repercusión de esto es que al presentárselo a la Secretaría de Energía, les pareció suficiente evidencia para considerar poner estos bloques posiblemente en la segunda ronda. Entonces, este es el tipo de implicación que tiene o de resultados que tiene cuando uno mejora los datos en una base de datos. Y este es otro ejemplo. Este es en el cinturón plegado que está al sur y ahora podemos ver unas anomalías de amplitud, unos IDH o indicadores directos de hidrocarburos que son del libro de texto y que aparte nos están indicando que aquí hay unas acumulaciones importantes. Podemos ver la entrada al reservorio, que es una reducción de impedancia acústica, la salida, que es como un incremento de impedancia acústica, la amplitud es alta, hay un retraso en la velocidad y hay un engrosamiento de la undícula, que es lo que típicamente pasa cuando tenemos un hidrocarburo. Hay un cambio de fase, hay un punto plano y esto se extiende. Entonces aquí tenemos un potencial muy interesante que está indicado ahora por este reprocesamiento de datos sísmicos que realizamos aquí en esta zona. Y no para ahí. Lo que les mostró Luis era principalmente lo que hicimos en el offshore, pero recientemente firmamos un acuerdo con la provincia de Mendoza y comenzamos a trabajar en los datos onshore. Los datos onshore tienen sus propios retos, les voy a mostrar algunos de los ejemplos, pero en la provincia de Mendoza tenemos dos cuencas que son muy interesantes, incluyendo la cuenca de Cuyana, donde se perforó el primer pozo en Argentina en los años 1800, etcétera. Creo que fue 1887. Y tenemos la cuenca de Neuquén, que es la prolongación del play de Vaca Muerta. Entonces tenemos muy interesante potencial en esta provincia y estamos muy emocionados de haber podido tener este acuerdo para poder entonces empezar a hacer lo mismo que hicimos en el offshore, que es mejorar los datos. Entonces, primer paso, tenemos una base de datos donde ya tenemos cargados en esta plataforma, ya rectificados 6,000 kilómetros de 2D y 800 kilómetros cuadrados de sísmica 3D. Esto ya está disponible sobre algunos de los bloques que son más interesantes, que podrían estar en una siguiente ronda, como por ejemplo aquí al sur, que es vecino y es como les decía, una prolongación del play de Vaca Muerta. Ahí tenemos datos ya disponibles, datos 2D y 3D, y que se ven muy interesantes, están todos rectificados. Todo esto funciona como una sola base de datos contigua y ya están disponibles en las nubes. Pero como les decía, aquí hay retos especiales. Los datos onshore no es lo mismo que datos offshore. Aquí recibimos diferentes tipos de datos. En este caso, el 3D es el tipo de datos más confiable. Entonces, comenzamos con la campaña 3D como nuestra campaña de referencia. Pero también recibimos datos que tenían encabezados de traza. Entonces, ese es el siguiente nivel de confianza, es estos datos que tienen encabezado de traza, porque confiamos en que la ubicación que viene del encabezado es correcta. Al unirlo a la campaña 3D, se ve que hay que hacer una corrección en tiempo, una corrección de datum, ya se hace esa corrección. El siguiente nivel de certidumbre son datos que vienen con información en archivo plano, en archivo Excel, en archivo Word, etcétera. Bueno, tenemos algo de confianza, pero lo que hacemos es amarrarlos con los 3D y con el 2D, que ya está corregido y amarrado y que ya tiene una mayor confianza. Y finalmente, los datos que no vienen con ninguna información, pero tenemos un shapefile o tenemos ubicados las líneas en algún mapa. Bueno, esas son las siguientes líneas que cargamos, pero todas amarradas. Entonces, todo queda esto como una sola base de datos que comenzamos con nuestro punto de mayor confiabilidad. Eso no es suficiente, porque aparte de eso hacemos un siguiente control de calidad, siguiente nivel de control de calidad, donde por ejemplo aquí comparamos las líneas con la topografía, y aquí está de acuerdo, y de todos modos, a pesar de todo el control de calidad que hicimos, a veces nos encontramos con sorpresas, como por ejemplo que la cuenca pues debería profundizar hacia el oeste, y nos encontramos con esta línea traviesa que la cuenca parece que se está profundizando hacia el este, lo cual es incorrecto. Entonces, bueno, hay que invertirla.
y ya invirtiéndola ya tenemos la corrección. Entonces es un proceso bastante involucrado pero al final la recompensa es que tenemos todas estas diferentes campañas unidas, y ustedes pueden ver que parece como una sola campaña, casi ni siquiera se puede ver dónde se unen, los tiempos están corrigidos. Karina, les quedan 5 minutos. Ok, los tiempos sí, ya casi, los tiempos están corregidos, las amplitudes están balanceadas y tenemos los horizontes que podemos interpretar como una sola base de datos. Y como les comentaba, todo esto está cargado en la nube y ya listo para ser interpretado, listo para la siguiente ronda que van a anunciar. Y este es un ejemplo de la carga que tenemos ya en SageMaker. Como les decía, ustedes entran con un usuario, una contraseña, se selecciona la línea aparece aquí junto con un reporte de lo que está en el encabezado y alguna información sobre esta línea. Y esta línea, bueno, ya visualizándola, ya una vez que estamos conformes con lo que estamos viendo, la podemos descargar y comenzar la interpretación en nuestra estación de trabajo. Y todo esto es muy transparente y muy rápido. Entonces ya, finalmente, para finalizar, esa es la manera en la que recopilamos, manejamos y mejoramos los datos. Todo esto para tenerlos ya listos y disponibles en la nube, para que con solamente apretar un botón nos aparezcan en nuestra estación de trabajo. Y estamos viendo que con este modelo de suscripción que ofrecemos, junto con la cantidad de datos que vienen asociados dentro de este modelo, podemos apoyar en lograr una mayor eficiencia en la exploración, que en estos momentos, en este ambiente y en este clima que tenemos ahora en la industria, ese va a ser un punto clave y muy importante. Y aquí les pongo nuestros contactos por si requieren mayor información. Muchas gracias y estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan. Perfecto. Muchísimas gracias a Sarcher por su excelente presentación. A continuación leeremos las preguntas de los asistentes. A ver, hay 2 preguntas inicialmente. La primera es, ¿a qué se debe la mejora en la imagen sísmica de los datos en la cuenca Malvinas? Bueno, ok, yo les explico. Esa gran mejora que vimos comienza, bueno, porque los datos originales venían con una calidad muy pobre. Sin embargo, en los datos de adquisición, lo que hemos logrado en los últimos aproximadamente como 10 años es un gran avance en recuperar las bajas frecuencias y las altas frecuencias. O sea, lo que es ampliar el frequency range. Bueno, es que se me fue ahorita. Sí, el rango de frecuencias. Sí. Gracias, el rango de frecuencias, sí. Y esto se hace a través de lo que se llama un proceso o un procesamiento que se le llama broadband processing, donde eliminamos los fantasmas de la fuente y receptor. Y eso es lo que ha tenido un efecto muy importante en la mejora de todos estos datos originales que ya son antiguos, porque esos datos se encontraban ahí, pero no se habían recuperado. Entonces, eso es lo que hemos notado, que al realizar este tipo de procesamiento, que le llamamos broadband, con la eliminación de estos fantasmas, porque aparte de eso tenemos que hacemos un trabajo muy detallado de eliminación de múltiples y de ruido antes de siquiera comenzar con el proceso de ampliar la banda de frecuencias. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a este tipo de resultados que, bueno, que para mí tienen o sea, comparando el original con el reprocesamiento, es, como dije, como noche y día, no se compara, y nos han ayudado hasta ver que hay sistemas petroleros que no podíamos ver anteriormente. Perfecto, muchísimas gracias, Karina. Hay otra pregunta aquí, que es, ¿en qué otros países están trabajando actualmente? Sabemos que mostraron de Argentina,
Australia creo también. ¿En qué otros países actualmente se encuentran trabajando? Bueno, estamos trabajando en Perú, México, ya tenemos recientemente, es más, y se me olvidó poner esos datos, ya tenemos datos de Sudáfrica, y ahora eso es bastante emocionante porque hoy se anunció el descubrimiento de Total, el descubrimiento de Luiperd, entonces eso, y nuestros datos pasan exactamente sobre esa área. Siempre hemos tenido mucha confianza que esa es una cuenca, bueno, y esa es en realidad la cuenca con la que se amarra la cuenca de Malvinas, entonces tiene mucha importancia, en realidad tiene mucha relevancia a lo que es Argentina, porque lo que se ve en esa cuenca y los resultados que se están viendo en esa cuenca, por analogía, deberíamos tener algo parecido que podemos recuperar en el lado de Argentina. Entonces, Sudáfrica es una de las nuevas áreas que estamos añadiendo. Estamos trabajando en varios nuevos proyectos, pero que ya tenemos los datos. Son Papúa Nueva Guinea, Timor-Leste, Filipinas, Noruega, Irlanda. Esos son los que me acuerdo. Espero que no se me haya olvidado ninguno. Perfecto. Solo para confirmar, habías nombrado Perú, ¿no? También como uno de los países donde están trabajando. Bien, excelente, excelente. Bueno, hay otra pregunta aquí relativa a cómo aseguran la legitimidad de los datos almacenados y disponibles en la nube. Sí, eso te lo dejo para el lado de Argentina. Luis, ¿quieres responder eso? No sé si a qué se refiere la legitimidad, o sea, a si están bien o no cargados. O sea, hay todo ese proceso que explicó Karina para poder decidir cómo lo cargamos, cuándo se carga. Si no es confiable, no se carga. Pasa por ahí, sí. No sé a qué apunta la pregunta, en todo caso, si me dan más detalles. Puede ser que se refiera también a que los acuerdos que tengamos, porque como tenemos datos que son públicos normalmente, entonces, ¿qué tan legítimo, qué tan legal es que los tengamos cargados en la nube y los estemos ofreciendo por suscripción? Y en el caso de Argentina, bueno, porque tenemos los acuerdos que describió Luis, tenemos el acuerdo con la Secretaría de Energía, tenemos el acuerdo con la provincia, entonces ahí esa es la parte de donde los datos están completamente respaldados por acuerdos, y esos son el tipo de datos que subimos a la nube para que los puedan acceder. Perfecto. ¿A qué eso se refería? Sí, bien. A ver. Perfecto. Veamos. Hay una pregunta en particular. De la lista de los pozos utilizados hay solo 2 de la cuenca del Golfo San Jorge. La pregunta concreta dice, ¿no tuvieron la oportunidad de incluir en estos estudios los 3 últimos pozos offshore perforados por YPF? Sí, le respondo yo, Karina. No se incluyen esos pozos porque esos pozos están dentro de los límites que pertenecen a la provincia de Chubut. O sea, lo que nos entregó la Secretaría de Energía es todo lo que pertenece al derecho del gobierno nacional. La Secretaría no nos puede entregar datos que están en el mar, perforados en el mar, pero que son de la provincia de Chubut. Entonces, por eso, por otro lado, te explico que estamos en conversaciones con Chubut, con Tierra del Fuego, con varias provincias para acceder, pero hasta tanto no formamos un convenio, no recibimos los datos y tampoco los podemos disponibilizar. Pero sabemos esos pozos a nivel planimétrico, y tú sabes dónde están y todo, pero nosotros no recibimos esa información, y si lo hubiéramos recibido no la podemos mostrar. Perfecto, clarísima la respuesta. Hay otra pregunta respecto si los datos que fueron recopilados y entregados en las rondas de licitación de los bloques offshore, los reprocesamientos obtenidos y fueron compartidos nuevamente con la Secretaría de Energía. Bueno, en la ley que nos dio el permiso, tenemos obligaciones de informar trimestralmente a la Secretaría y de ir entregando los datos. Lo que pasa es que hay un periodo de confidencialidad. En el primer contrato, que estaban, no recuerdo, entre 6 y 8 años, que no pueden ser mostrados públicamente, pero cada 3 meses tenemos la obligación de informar a la Secretaría de Energía y entregar toda la información pertinente.
Perfecto. Hay otra pregunta relativa, bueno, si YPF está trabajando con ustedes actualmente. Nosotros contactamos a distintas compañías de Argentina, pero no que trabajamos, no trabaja directamente, no estamos haciendo nada directamente, no tenemos ningún contrato vigente ahora con YPF por el momento. Y es una pregunta interesante, imagino, porque YPF pues debe tener una gran base de datos. Claro que los datos nosotros los obtenemos a través de la Secretaría, pero pues sí, nosotros sí colaboramos en cada país o en cada situación. Trabajamos cercanamente con las compañías, y en el caso de YPF, bueno, sí tenemos una comunicación, pero en cuanto a una colaboración, como dice Luis, más estrecha, no la hemos formado, pero es una pregunta interesante por la cantidad de datos que tiene YPF, imagino. A ver, perfecto. Bueno, esa fue la última pregunta. Ya estamos en el tiempo límite también para realizarlas. Así que bueno, les agradecemos por esta excelente presentación. Y bueno, ya para finalizar, les agradecemos a todos la participación y esperamos encontrarlos en el segundo encuentro del ciclo de charlas de la Comisión de Geotecnología e Informática, que será el viernes 13 de noviembre a las 15 horas. Y por supuesto, como siempre, agradecemos a todos los sponsors que acompañan al IAPG. Muchísimas gracias.